Vamos a comenzar. Amadas hermanas, en la fe gloriosa del Hijo de Dios, paz a vosotras. Sean nuevamente bienvenidas a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios en este domingo 13 de julio del 2025. Pues compartiremos el estudio femenil que con el favor de Dios podremos analizar en compañía de nuestras hermanas el próximo sábado. En el tema del día de hoy que nos ocupa y que habremos de meditar a través del estudio de la palabra de nuestro Dios, está el tema de la lección número 3, mis hermanas, titulado La higiene también honra a Dios. Vamos a orar para pedir a nuestro Dios esa dirección y poder desarrollar el estudio de el hermoso tema que habremos de considerar en esta tarde. Las invito, hermanas, a que si están en casa, tomen un velito. Vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde. Oremos, hermanas. Excelentísimo y eterno Dios, Señor del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, que habitas en luz inaccesible, santo es tu nombre. Hasta el lugar intangible de tu morada queremos elevar nuestra súplica para darte gracias, Señor, por la vida que nos permites y la oportunidad que nos das, Señor, de poder inquirir una vez más en tu libro santo y considerar, Padre eterno, la enseñanza que tú has guardado para nuestro provecho y para la enseñanza de nuestras vidas, eterno Dios, a través del testimonio que habremos de descubrir en esta tarde. Que tu bendición sea con todos nosotros, eterno Señor, en la impartición de este estudio, para con mis hermanas que escuchan, para con tus hijos e hijas que habrán de edificarse, Señor, a través de la retransmisión de este programa, Señor, en los canales, y porque todo sea, Señor, de bendición para tu obra y para esta iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Te pedimos tu bendición, eterno Dios, y que abras nuestro sentido, nuestros ojos del entendimiento, y nos permitas meditar en esta tarde en lo que tú has ordenado y mandado, Señor, a tu pueblo. Y que en este tiempo, Señor eterno, también viene a ser una enseñanza de edificación para cada uno de nosotros que hemos conocido, Señor, tu llamado y que hemos venido a participar de esta salvación. Te damos gracias por escucharnos y con humildad queremos suplicarte todas estas cosas aunadas al perdón de nuestras deficiencias, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanas, en el tema de esta tarde, la lección número 3 de el cuaderno que estamos comenzando, titulado La ley de Dios en la vida diaria, el día de hoy habremos de considerar una lección, hermanos, un tema importante que habla acerca de la higiene, que también honra a Dios, dice el cuaderno. Recordemos que en el título de este trimestre, pues estamos hablando de cómo las leyes de Dios se aplican en nuestra vida, como más que un concepto, más que un ordenamiento, son leyes, hermanas, que tienen un uso, ¿no? Y una razón de ser en nuestra existencia. Vamos a analizar este tema, hermanas, titulado La higiene también honra a Dios, y las invito a hacer la lectura bíblica en el capítulo 14, versículos 8 y 9 del libro de Levítico, mis hermanos. Levítico capítulo 14, versículos 8 y versículo 9. Voy a pedir a una de mis hermanas que nos acompañan en esta ocasión a que nos apoyen a dar lectura a esta parte de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitar a nuestra hermana Estela Soto. Usted me dice, hermana Estela, si está lista a apoyarnos en la lectura bíblica de este tema. Adelante, mi hermana Estela. Sí, hermano, pasa vos. Pasa a vos, hermana. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todos sus pelos y se ha de lavar con agua y será limpio, y después entrará en el real y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al séptimo día raerá todos sus pelos, su cabeza y su barba y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su carne en aguas y será limpio. Amén. Amén. Gracias, hermana Estela. Dios le bendiga. Bueno, en el tema del día de hoy, amadas hermanas, titulado La higiene también honra a Dios, pues esta lectura bíblica que mi hermana Estela nos comparte es interesante, porque seguramente estamos pensando, hermanas, cómo podríamos relacionar esto que Levítico menciona con respecto al diagnóstico de la enfermedad de lepra que se daba. En el capítulo 13 de Levítico, mis hermanas, quiero invitarlas a
a ir al capítulo 13, versículos 1 al versículo 3, se dan los pormenores de lo que habría de ser el descubrimiento de una enfermedad que para el tiempo en el que estamos hablando, pues era conocido como lepra. La lepra es una enfermedad todavía, hermanos, cutánea, es decir, que se da en el cuerpo, una enfermedad de la piel, hermanas, que para el tiempo de Moisés y en el que se da la ley, pues era muy común. Y Dios le dice a Moisés, el siervo, hermanos, que esté atento a las condiciones que pueden darse en medio del pueblo y que también instruya a los hijos de Aarón y a Aarón mismo para que puedan detectar esta enfermedad. Dice el capítulo 13 de Levítico, versículos 1 al versículo 3 solamente, hermanas. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, o postilla, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne, si el pelo en el que la llaga se ha, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Bueno, aquí vemos la mención que se hace a través de Levítico capítulo 13. Aarón, el sacerdote, y sus hijos, hermanos, son instruidos para detectar este tipo de anomalías en la piel de los hijos de Israel. Pero aquí viene una pregunta interesante, hermanas, para el tema que hoy estamos utilizando, estamos tratando, hermanas, porque el tema se llama la higiene también honra a Dios. ¿Qué entendemos por higiene, hermanas? Bueno, el concepto de higiene engloba varios aspectos, pero generalmente se concibe como el conjunto de prácticas y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden tener efectos nocivos para la salud. Y dentro de esto, pues cabe la higiene personal, que involucra el aseo, la limpieza, el cuidado del cuerpo, a través del baño, del lavado de manos, de la higiene bucal, del vestido, etcétera. eh, el, la parte o el aspecto de la higiene ambiental, que es la limpieza del entorno, mis hermanas, el cuidado de la vivienda, de los espacios públicos, la gestión de residuos, el lavado de ropa, muy importante, mis hermanos. Y dirán ustedes, bueno, ¿dónde dice todo eso que usted dice, mi hermano? Bueno, hermanos, quienes de alguna forma concebían lo que se daba en esta enfermedad a través de el florecimiento de manchas en la piel eran los sacerdotes, pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes eran los primeros en diagnosticar, considerar este aspecto al notar anomalías en su piel? Pues los israelitas mismos. ¿Y cómo se daba esto, mis hermanos? ¿A través de qué era? Pues a través del cuidado de higiene que ellos tenían, hermanos, para cuidar de sus personas, ¿no? Cuando nosotros tenemos el cuidado de bañar a nuestros hijos, toda vez que son pequeños, claro es, hermanos, y son chiquitos y no tienen la facultad de asearse por sí mismos, pues nos damos a la tarea de bañarlos, ¿no? Los padres pocas veces, pero las madres tienen mucho ese cuidado. Entonces, bañamos a nuestros hijos desnudos, los lavamos y les encontramos manchas, ¿no? Golpes. De pronto por ahí decimos, ¿y esto qué fue? ¿Dónde te lo hiciste? Y entonces el hijo nos dice o la hija nos dice, ah, mira, eso me lo hice jugando, te había platicado que me pegué fuerte, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el cuidado de asearse, hermanos, uno considera el aspecto del cuerpo, considera la situación de la piel, ¿no? Entonces, en este sentido, hermanos, de una forma indirecta hablamos del aseo del cuerpo. Es decir, el sacerdote era el encargado de señalar estos aspectos, de examinarlos, ¿no? Diagnosticarlos de alguna forma. En caso de pasar todos los filtros que Moisés había enseñado a Aarón y a sus hijos, pues era diagnosticado como lepra. La persona entonces era completamente aislada, era mandada a un lugar fuera de la ciudad, un lugar eh, preparado para la gente que sufría esta enfermedad muy lamentable, hermanos, porque
es una enfermedad que no tenía cura para ese entonces, y las personas que la padecían eran considerados muertos vivientes, ¿no? Porque era una enfermedad que degradaba la piel, que la corrompía. Entonces, quien la padecía, hermanos, empezaba a perder piel, y la perdía por secciones muy grandes de su piel, entonces, de su cuerpo. Entonces la gente acostumbraba a vendarse esas llagas, y también, como lo vamos a ver más adelante, tenían la ordenación de parte de Dios a través de la ley de pregonar inmundo, inmundo. Bueno, en este sentido, hermanos, quiero comentar también con ustedes que de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, no solamente era el aseo del cuerpo lo que ahora mencionamos. Dice el capítulo 13 de aquí mismo de Levítico, y para ello voy a invitar a una de nuestras hermanas que se agregaron al estudio, mi hermana Isidra. Mi hermana Isidra, sería tan amable de ayudarnos a leer Levítico capítulo 13, pero versículos 55 al versículo 59, por favor. Sí, hermano. Adelante, mi hermana. 5 Del dice, y el 55 al sacerdote, 59, sí. sí, y el Adelante, sacerdote mi hermana. mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha mudado su aspecto, bien que no haya cumplido, que no haya cundido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, corrosión es penetrante, este lo raído en la haz o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido, después de que fue lavada, la cortará del vestido o de la piel, o del estambre o de la trama. Y si pareciere más en el vestido o estambre o trama, o en cualquiera cosa de pieles, reverdeciendo en ella, quemarás al fuego aquello donde estuviere la plaga. Empero el vestido o estambre o trama, o cualquiera cosa de piel que lavares y que se le quitare la plaga, lavarse a segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley de la plaga de la lepra, del vestido de lana o de lino, o del estambre o de la trama, o de cualquiera cosa de piel, para que sea dada por limpia o por inmunda. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Isidra. Bueno, ya hablábamos del aspecto, hermanas, en que el aseo personal de hombres y mujeres era importante para detectar anomalías en el cuerpo, ¿no? En el florecimiento de manchas que eran inspeccionadas por el sacerdote. Pero la ley también habla en este pasaje de la Escritura, hermanas, que la ropa podría contaminarse. ¿Cómo se diagnosticaba, hermanas? ¿Cómo se daba cuenta una persona que la ropa pudiera estar contaminada? Pues efectivamente, hermanas, a través del lavado, ¿no? Cuando las personas veían que la ropa tenía manchas que eran sospechosas, que no se limpiaban al lavarlas, entonces dice que eran inspeccionadas también por el sacerdote, eran vueltas a lavar, y si estas no se borraban, si no se quitaban, entonces eran vueltas a inspeccionar. Y cuando ya no había, hermanas, bueno, se menciona la parte en la que se cortaba una parte de esta prenda, ¿no? Para saber si era solamente una parte de la prenda que se contaminaba, o era toda. Hoy en día, pues la ropa se ha vuelto desechable, ¿no, hermanos? En el sentido de que hay una multiproducción de ropas de vestir. La industria de la textilería es una de las industrias que más ha florecido, pero también de las que más contaminan en el mundo. Pero cuando nos ubicamos en el tiempo en el que estamos hablando, el tiempo del Maestro Jesucristo, y de lo complicado que era, hermanas, poder tener una prenda, ¿no? Estudiando un poco acerca de este libro Jesús y su tiempo, se menciona que teñir una ropa de color, por ejemplo, tenía un alto costo, hermanos. Había prendas teñidas que eran propias de gente rica, porque eso involucraba pues una inversión muy grande. Algunas de ellas eran teñidas con ciertos animalitos que crecían en las riberas perdón, en las playas, en los océanos.
y que eran tomadas y eran exprimidas para poder teñir un cierto tipo de telas. Entonces, hablamos de un contexto de tiempo, hermanas, en que la ropa no era algo, algo sencillo de conseguir. Sin embargo, había una ley que ejercía esta ordenación para decidir cuando incluso una prenda, hermanas, podía haber sido contaminada. Entonces, cuando hablamos de este punto, lo hacemos mención, hermanos, porque también en el sentido de la higiene en la ropa, los hijos de Israel tenían el concepto, tenían una idea de lo que podría ser sano o no sano, ¿no? Entonces el sacerdote lo inspeccionaba, cortaba una parte, mandaba a lavarlo, volvía a inspeccionarlo, y cuando ya no había hermanos, razón de seguir inspeccionando, o porque se daba por limpia la prenda, se quitaba la mancha, o se daba por impura. Cuando se daba por limpia, se lavaba segunda vez, dice la escritura, y se daba ya como no contaminada. Pero una vez que se diagnosticaba que esta prenda era inmunda, pues dice que se quemaba totalmente, ya no había vuelta atrás. Un tercer aspecto que quiero considerar con ustedes antes de seguir con este estudio, dice Levítico 14, versículos 37 al 45, hermanos. Voy a invitar a otra de mis hermanas que nos están acompañando en esta transmisión, a que nos apoyen. Mi hermana Carmen del Tejo, por favor. Hermana, sea tan amable de leer esta parte de la escritura. Levítico capítulo 14, versículos 37 al 45, mi hermana, adelante. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, hermana, fuerte y claro. Muy bien. Dice 38 y qué? ¿O 14, 37? 37 al 45, hermana, adelante. Y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieran más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo. Y hará descostrar la casa por dentro alrededor y derramarán el polvo que descostraren y fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y encostrarán la casa. Y así la plaga volviere a reverdecer en aquella, y si la plaga volviere a reverdecer en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote entrará y mirará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras y sus maderos y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmen. Hermanas, en este tercer aspecto vemos ahora el factor que involucra el entorno, ¿no? De los seres, porque cuando hablamos del concepto de higiene, hermanas, así como lo referimos hace un momento como el conjunto de prácticas y técnicas que se emplean en el ejercicio de evitar factores que puedan ser de efecto nocivo para la salud, el cuidado del entorno también era una práctica que Dios les mandaba a los hijos de Israel. Ya hemos hablado del aseo del cuerpo. Hemos hablado del aseo de la ropa a través de el ordenamiento que Dios daba en Levítico 13 a los hijos de Israel referente a las manchas que aparecían en la ropa, pero también el entorno del hogar, hermanos, podía tener esta condición de ser insano, ¿no? Insalubre. Entonces, pueden parecer, hermanas, cosas insignificantes, pero para el tiempo en el que se están dando estas situaciones, para el tiempo en el que se da la ley, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Entonces, los cuidados y las medidas de prevención, de higiene que los hijos de Israel tenían a través de la ley de nuestro Dios, pues podemos decirlo así sin razón a equivocarnos, eran muy avanzadas para su tiempo. Y Moisés entonces ordena a los hijos de Israel que consideren incluso el aspecto de las casas donde viven, del hogar donde habitan, ¿no?
Y había una forma también de diagnosticar, de considerar cuando considerar, no diagnosticar, porque eso se daba en el caso de los hombres y mujeres, de considerar cuando una casa era propicia para ser considerada, ¿no? Y en este caso había todo un procedimiento, el procedimiento que leyó mi hermana Carmen con respecto a lo que se hacía con esta parte, mis hermanas, cómo se descostraba la casa, se ponían piedras nuevas y cuando ya no había ningún ejercicio más que hacer, entonces dice que la casa era completamente destruida, sus piedras, todo lo que sus maderos, toda la mezcla de la casa era sacada fuera de la ciudad a un lugar inmundo y se declaraba ese lugar pues una casa inmunda, ¿no? Entonces, estas son parte de los aspectos que quiero mencionar con ustedes antes de introducirnos al desarrollo del estudio que en esta tarde tenemos. La higiene también honra a Dios, porque lo que acabamos de hablar, amadas hermanas, es un ejemplo claro de lo que Dios quiere hablar en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos del concepto de higiene, aunque lo hemos enfocado a un aspecto personal como lo es el baño, el lavado de manos, la higiene bucal, etcétera, también implica, amados hermanos, aspectos como la parte ambiental. Y en esta parte, en este aspecto de la parte ambiental, pues la limpieza del entorno, de la vivienda, de los espacios públicos, de la gestión de residuos, etcétera, etcétera, es importante, hermanos. Así como en algún determinado momento también podemos decir que la higiene mental es interesante en el cuidado del bienestar emocional. Pero esta lección en particular, mis amadas hermanas, se enfoca al aspecto literal, al aspecto muy físico, ¿no? A lo que conviene al cuidado de nuestra persona, sí, como seres humanos, al cuidado de nuestra higiene personal, como al cuidado de nuestro entorno, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro espacio, el mundo, el lugar en el que vivimos, ¿no? El manejo de residuos, como lo veíamos en la lección pasada, cuando hablábamos de este otro tema, hermanos, titulado La tierra y el medio ambiente. Entonces, dicho esto, vamos a pasar adelante, mis hermanas, porque la palabra de Dios, aunque no lo consideremos de esta forma, siempre ha tenido el cuidado, amados hermanos, de propiciar en el pueblo de Israel un aseo, hermanos, una limpieza, una pureza. Dice Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 y 13. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 y versículos 13, mis hermanos. Vamos a ver qué dice la escritura. Y invito a mi hermana Juanita Morina que nos apoye en la lectura de este pasaje. Adelante, mi hermana Juanita. Pasa vos, hermano Víctor. Soy la hermana Sandy, Pasa mi vos, mamá, hermana. pero estamos aquí juntos. Correcto, hermana Sandy, adelante, la escuchamos. Sí, hermano. Me dijo Deuteronomio 23, ¿verdad? No, sí, 23, hermana, 12 y 13. 12 y 3. Dice así. Y tendrás un lugar fuera del real y saldrás allá afuera. Y tendrás también una estaca entre tus armas. Y será que cuando estuvieres allí fuera, acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Amén. Amén. Gracias, hermana Sandy, Dios le bendiga, bienvenida al estudio. Gracias, Y hermano. pues sí, hermanos, miren lo que comentábamos, ¿verdad? El pueblo de Israel, en este sentido, ha sido punta de lanza, ¿no? En el propósito de cultivar la higiene y el cuidado, el correcto cuidado y manejo de residuos, ¿no? Como lo expresa este pasaje de la Escritura, cuando escuchamos anécdotas de cómo se han dado, pues, las grandes pestes en el mundo. Por ejemplo, hablando de la peste negra ya en Europa, hace siglos, ¿no? Y escuchamos las condiciones en las que esto se daba, pues entendemos que eran situaciones de insalubridad muy grandes las que se vivían en aquel tiempo. Y pues esto ocurría porque el pueblo no tenía el cuidado, ¿no? De manejar estos aspectos que nuestro Dios le hacía ver como importantes al pueblo de Israel y que de alguna forma lo empujaban a tener un correcto uso de todas las cosas, ¿no? En ese sentido es importante también mencionar ya en nuestro tiempo
en nuestro contexto cultural muy propio de el siglo en el que Dios nos ha permitido existir, que la palabra de Dios en primera carta a Tesalonicenses, amados hermanos, capítulo 5, versículos 23 y 24, nos motiva a tener una santificación de parte de Dios. Pero es una santificación completa, porque dice primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24, mis hermanas. Y el Dios de paz os santifique en todo, dice la Biblia. Que el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados enteros y sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará, dice la escritura. Entonces, pues Dios busca, a través de esto que hemos leído, hermanas, eh, hacernos santos, ¿no? Darnos una condición. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, los exhorta a esto, les pide que se dejen transformar por la palabra de Dios, que dejen que la palabra de Dios los santifique. Y aquí viene esta parte en la que probablemente nos vamos a hacer preguntas y decir, hermano, entonces está diciendo que cuando Dios viene a manifestarse a nosotros, también transforma nuestras vidas en ese sentido, en el aspecto del aseo, del cuidado, de la higiene. Pues sí, hermanas, la escritura lo dice, ¿no? El Dios de paz os santifique en todo. Miren, hermanos, buscando algunas citas bíblicas que nos avalen esto que estamos ahora hablando. Hebreos capítulo 10 versículo 22 ya para entrar a los pasajes del tema bíblico. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 22, hermanos. Dice Hebreos 10, estudio, mi hermana Graciela. Hermana Graciela, ¿cree usted que pueda apoyarnos a leer Hebreos capítulo 10 versículo 22? ¿Pudiera, hermana? Bueno, creo que por ahí mi hermana está un poco ocupada. Sí, hermano, ya. Adelante, hermana, por favor, gracias. Hebreos, Hebreos. Hebreos 10, 22, hermana. Permítame, hermanito. Sí, hermana, sí, claro. Sí, hermano, ya lo tengo. Adelante, hermana. 10:22 dice: Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, Dios te bendiga. Amados hermanos, pues entonces lo decimos, ¿no? Alguien pudiera pensar en esta parte y decir, bueno, hermano, entonces dice que cuando nos reunimos, cuando vamos a casa de Dios para congregarnos, tenemos que asearnos. Bueno, la Biblia dice que tenemos que presentarnos aceptos delante de nuestro Dios con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, pero después dice el apóstol Pablo, también si se puede, si es una opción, lavados los cuerpos con agua limpia. Entonces, tener un aseo, amados hermanos, cuando nos acercamos a la casa de oración para participar de este servicio es algo importante. Quiero hacer este comentario en este sentido, que, hermanas, pues no siempre es del todo una opción, ¿no, hermanas? Porque, digo, en el caso de mis hermanos que llegan al recibimiento los días viernes, muchos de ellos vienen del trabajo, hermanos, ¿no? Entonces, quiero dejar claro en este aspecto que no es una ordenanza que nos impida del todo, aunque la mención está ahí, o sea, el consejo de parte de nuestro Dios es que lo hagamos, ¿no? Por una buena interacción entre nosotros, por un buen tiempo de convivencia, pero habrá el caso en el que los hermanos vienen del trabajo y tienen que llegar directamente a la casa de oración, participar del tiempo de servicio con la ropa del trabajo, etcétera. Digo, y de pronto, pues no podemos escandalizarnos por esto, porque la aseveración de parte de nuestro Dios es una, pero es una recomendación que en la medida de nuestra fe, que nuestra fe lo permita, pues vamos a cumplir y llevar a cabo, porque es la recomendación de parte de nuestro Dios. Vamos entonces, hermanas, a los párrafos del tema bíblico y para ello vamos a leer las primeras dos
los primeros dos párrafos de este material que ya hemos comentado en síntesis, hermanas, que tienen que ver en esta parte de la lepra. Hermana Estela, por favor, apóyenos con esta lectura de los primeros dos párrafos. Sí, hermano. Dios es un Dios de orden, pureza y santidad, así como estableció normas para la adoración y la conducta moral. También dejó leyes que orientan la limpieza, el cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades. En Levítico 13 y 14 encontramos instrucciones detalladas sobre cómo identificar enfermedades cutáneas como la lepra y qué pasos había seguir el sacerdote para evaluar y atender al enfermo. Si una persona presentaba señales visibles de infección, debía ser aislada fuera del campamento para evitar el contagio y solo podía regresar tras un proceso de observación y purificación que incluía limpieza personal y del entorno. Durante este tiempo, el afectado debía anunciar su condición, cubrirse parcialmente el rostro y mantenerse separado de los demás. Una vez recuperado, debía lavar su ropa, afeitarse, bañarse y presentar una ofrenda de purificación. También se requería limpiar o incluso derribar la casa donde se había alojado la enfermedad, si no era posible desinfectarla completamente. Estas leyes revelan que la sanidad en tiempos bíblicos no solo era un tema físico, sino también espiritual, comunitario y ceremonial. Dios deseaba preservar la vida, la santidad y la convivencia segura de su pueblo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Estela. Bueno, esto lo comentábamos, hermanas, en el desarrollo de este estudio y hacíamos mención a esto. Vamos a leer Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46, porque quiero compartirles un comentario con respecto a esta parte. Dice Levítico 13, hermanas, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiese llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo fuera del real, será su morada. En el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículos 12 al 14, mis hermanas, tenemos la historia de 10 leprosos que se allegan al Señor Jesucristo. Digo, se allegan en términos de que lo, este, lo reconocen, pero dice la lectura, de hecho, si consideran Lucas capítulo 17 12 dice que estando de lejos, porque esa era la regla, hermanos, ellos no podían llegarse a la gente común del pueblo, gente que no estuviese diagnosticada con esta enfermedad, porque la lepra efectivamente era una enfermedad contagiosa, una enfermedad que se transmitía por el contacto, hermanos, y que era, tremenda en ese sentido, ¿no? Por eso los que eran diagnosticados como leprosos eran totalmente embosados, se refiere a que se cubrían el rostro completamente y se iban lejos de la ciudad a vivir a lugares que habían sido preparados para estos hechos. Y cuando encontraban a alguien del pueblo, alguien común del pueblo, pues su obligación era gritar inmundo, inmundo, ¿no? En este caso, en el Evangelio de Lucas capítulo 17 que les hacía mención, el Maestro Jesucristo se encuentra a 10 de ellos y ellos claman al Hijo de Dios y le piden que tenga misericordia de ellos, y el Maestro Jesucristo les dice, vayan delante del sacerdote, preséntense con él y ofrezcan el sacrificio que está ordenado por Moisés. Cuando ellos van, dice la Escritura, amados hermanos, que sucede un hecho milagroso porque son hechos sanos, ¿no? Y eso es algo maravilloso porque era una enfermedad que no tenía cura, pero que se podría llegar a sanar, como el hecho de lo que estamos mencionando en razón a 10 leprosos que se presentan con el Maestro Jesucristo, pero también podemos hacer mención al caso del general sirio Namán, ¿no? Que fue sano de esta enfermedad. Entonces, por lo que leemos en estos párrafos, hermanas, el cuidado que Dios tenía para con su pueblo y para con la práctica
de una higiene que les permitiese una buena interacción y convivencia, pues era algo bien importante, mis hermanas, porque todo eso que el pueblo de Israel vivía en su momento tiene una, este, una enseñanza para nosotros en nuestro tiempo. Vayamos al siguiente párrafo y esta ocasión voy a pedir a otra de mis hermanas. Mi hermana Isidra, por favor, ayúdenos a leer el siguiente párrafo. Un ejemplo actual, dice hermano. Sí, hermano. Un ejemplo actual que nos permite comprender mejor estas leyes fue la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo, muchas medidas adoptadas a nivel mundial, como el aislamiento, el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas y la limpieza frecuente de superficies, reflejaron los mismos principios que Dios ya había establecido desde la antigüedad. Esto nos recuerda que la sabiduría divina trasciende el tiempo y que la obediencia a sus instrucciones sigue siendo fuente de protección y bienestar. Proverbios 4, 20, 22. Pequeñas acciones como mantener la higiene personal y del hogar tienen un gran impacto en la salud y seguridad de nuestras familias y comunidades. ¿Hasta ahí, hermano? Siguiente, hermana, por favor. Dice, la limpieza externa también refleja una actitud interna. Una casa ordenada, un cuerpo limpio y una cocina cuidada hablan de una familia que honra a Dios con su vida diaria. El apóstol Pablo escribió sobre limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, 2 Corintios 7:1. Esto nos enseña que la higiene física y la pureza espiritual deben ir de la mano. Lo que se ve por fuera debe coincidir con lo que cultivamos en nuestro interior. Mateo 23, 26. Amén. Amén, gracias, mi hermana. Y precisamente es aquí donde encaja nuestro objetivo de esta lección que dice valorar la importancia de la limpieza y la higiene como parte del diseño de Dios para proteger la salud del hogar, reconociendo que todos los miembros de la familia tienen la responsabilidad de fomentar un ambiente ordenado, limpio y santo que refleje obediencia, respeto y reverencia al Señor. Bueno, ya he entendido, amadas hermanas, el ejemplo en el que mencionábamos cómo el pueblo de Israel tenía el cuidado de su entorno, de su cuerpo mismo, de la higiene personal, como de el cuidado de sus ropas, ¿no? De lugares en que habitaban a través del entorno, del cuidado del entorno, pues vemos la enseñanza que Dios nos da para nuestro tiempo. Se hace mención a esto que ocurre en la pandemia COVID-19 hace unos años. Todos tuvimos, por lo menos los que estamos hoy aquí, tuvimos la oportunidad de vivirla y sabemos, hermanas, pues lo que conllevó todo ello, ¿no? Muchas experiencias, muchas disciplinas que nos hicimos, ¿verdad? Eh, Cargar con un poco de gel, en la mochila, no sé, estarnos desinfectando constantemente, lavándonos las manos, teniendo el cuidado, cuidados, de nuestro entorno, de los lugares donde estábamos, donde viajábamos, etcétera. Bueno, dice Proverbios capítulo 4, una cita bíblica que se menciona en la lectura que mi hermana Isidra hacía, versículos 20 y 22, mis hermanas. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que las hallan y medicina a toda su carne. Entonces, la palabra de Dios es esto, hermanos, es vida y es medicina a nuestra carne, ¿no? En Mateo capítulo 23 se menciona esto que mi hermana Isidra leía en el comentario del pasaje, referente a que nuestro Maestro Jesucristo, amados hermanos, confronta en una de tantas veces a los escribas y fariseos que tenían una cierta condición de querer estar siempre contradiciendo al Maestro, pero el Maestro Jesucristo conocía pues todas las cosas que había en el corazón de ellos. En el párrafo que mi hermana nos compartía decía que la limpieza externa también refleja una actitud interna. Una casa ordenada, un cuerpo limpio, una cocina cuidada, hablan de una familia que honra a Dios con su vida diaria. Digo, esto es algo interesante, hermanos. No sé si entre nosotros haya algún psicólogo, alguna psicóloga
que nos pueda hablar de este aspecto, cómo los seres humanos proyectamos, ¿no? Todas estas cosas de alguna manera. Y hermanas, pues es importante que en este sentido hagamos que, así como procuramos que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fe y devoción a Dios estén en orden, estén enfocados, estén ocupados en agradar a Dios, pues también nuestro entorno tiene que ser ordenado, ¿no? Tiene que haber un reflejo. Vean que les enseñaba el Maestro Jesucristo a aquellos hombres que pues lo contradecían en su tiempo. Dice Mateo capítulo 23, versículos 25 al versículo 26, hermanas. Vamos a pedir a alguien de nuestras hermanas que nos apoye a leer. Y nuestra hermana Juanita, si ya está por ahí, o mi hermana Sandra, adelante. Sí, hermano, lo leo. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Amén. Amén. Bueno, esto que enseña nuestro Maestro Jesucristo es bien importante, hermana Sandy. Bien interesante porque el Maestro Jesucristo le enseñaba a aquellas personas, a los fariseos, que no era importante solamente tener una apariencia de limpieza, ¿no? Les decía que lo de dentro también era limpio y en este último pasaje que mi hermana Sandy leía, les decía, ¿no? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera se haga limpio. Entonces, esto es una enseñanza profunda también para nosotros, porque si Dios ha limpiado nuestro corazón, si Dios está transformando nuestro pensamiento, cambiando nuestra mente, nuestra percepción de las cosas, nuestra visión del entorno en el que vivimos. Entonces, eso también tiene que llevarnos, hermanos, a tener un orden fuera de, en el sentido de lo que se mencionaba en este párrafo, ¿no? La limpieza externa, que en el cuidado de higiene personal, mis hermanas, pues se refleja en el aseo que tenemos, en el cuidado de nuestra ropa. Obviamente, amadas hermanas, considerando la condición de cada aspecto y lugar. Eh, Diremos que en este sentido, pues Dios nos dará la sabiduría para saber hasta qué este aspecto podemos hacerlo. Leyendo un poco acerca de este tema, hermanas, el aspecto de la higiene, pues consideraba algunos comentarios que dicen que el hecho de no contar con agua potable, suficiente, como muchos de nosotros lo tenemos ahora por la gracia de Dios, pues esto complica un poco la parte de la higiene en muchos lugares, ¿no? Entonces, decimos siempre en la medida de lo posible tratar de estar lo más cuidados posibles para presentarnos delante de nuestro Dios. Obviamente habrá complicaciones y situaciones muy particulares en los que podremos decir, hermano, no sé, yo pensaba en mis hermanos de Guerrero, unos hermanos que amamos mucho porque hemos estado con ellos y hemos compartido el testimonio de la palabra de nuestro Dios. Sabemos lo que implica para ellos tener este cuidado, hermanos, porque tienen agua para lo mínimo, compran pipas de agua para sus quehaceres más necesarios. Entonces, sabemos del esfuerzo que ellos hacen para cumplir con este mandamiento, pero es una ordenación que Dios conoce en cada uno de nosotros y que llevaremos a la práctica de acuerdo a las condiciones, hermanas, en las que cada uno de nosotros nos encontremos, porque es una bendición de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que lleguemos a hacerlo. Se menciona en este pasaje, hermanas, el texto para memorizar que habremos de aprender para esta lección en segunda carta a Corintios capítulo 7, versículo 1. Es el apóstol Pablo quien habla a los hermanos de Corinto y les dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne, dice Pablo, y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Entonces, hablar de la higiene, amados hermanos, y que estaba pensando, ¿no? Es que involucra muchos aspectos. De pronto pudiéramos pensar que hablamos solamente de mantener limpio nuestro cuerpo, mantener limpia nuestra vestimenta, mantener limpio nuestro entorno ordenado, pero involucra también muchos otros aspectos, ¿no? Hermanas, como
el hecho de tener un cuidado. Lo veíamos hace 8 días en nuestra alimentación, por ejemplo, eso es una parte de la higiene. Tener cuidado de no tener alguna inclinación a cierto tipo de vicios. Esa es una parte de nuestra higiene mental o emocional. Pero indudablemente que, pues ante todo esto, Dios siempre nos da la sabiduría, mis amadas hermanas, para entender lo que es propio para nuestro bienestar y para nuestro aprovechamiento y crecimiento. Vamos a leer los siguientes dos párrafos. Pido a mi hermana Graciela que por favor nos ayude a terminarlos. Adelante, hermana Gracia. Mi hermana Graciela. Bien, mi hermana Graciela anda un poco ocupada, creo. Bien, hermanas, yo voy a leer los últimos dos párrafos. Dice así. Como creyentes, cada integrante del hogar, padres, madres, hijas e hijos, tiene la responsabilidad de contribuir al orden, la limpieza y la salud del entorno. Aunque tradicionalmente muchas mujeres han asumido el liderazgo en estas tareas, la responsabilidad no es exclusiva de ellas. Todos los miembros del hogar deben aprender y asumir el valor de la limpieza como un acto de cuidado mutuo, obediencia a Dios y testimonio. Enseñar tanto a niñas como a niños a limpiar sus espacios, cuidar su cuerpo y vivir con orden es una inversión que forma hogares fuertes, saludables, espiritualmente firmes, según Proverbios 22:6, que nos dice, hermanas, pues lo que todos hemos escuchado: instruye al niño en su carrera para que aun cuando fuere viejo no se aparte de ella. Ignorar estos principios, perdón, afecta más que la salud física, también compromete el testimonio de la familia ante Dios y ante los demás. Un hogar que busca honrar al Señor, no se conforma con tener palabras santas, sino que refleja su fe en cada rincón de la casa y en cada aspecto de la vida cotidiana. Dios se agrada de las familias que practican la limpieza con alegría, compromiso y propósito, porque esto también forma parte del carácter del reino de los cielos. Mateo 5:8, la higiene en lo cotidiano es un acto familiar de santidad. Y bueno, vemos esta parte. Hermanas, quisiera comentar en este sentido que la parte que tiene que ver con el contribuir al orden, hermanas, el aspecto en el que estamos basando la última parte de nuestro estudio, tiene que ver mucho con el hecho, hermanas, de la costumbre que nosotros tengamos para ocuparnos. Miren, por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 24. Vayamos a Proverbios 19:24, dice lo siguiente, hermanas, con respecto a eso que impide que el hombre pueda ser productivo, ¿no? Dice Proverbios 19:24, así, mis hermanas: el perezoso esconde su mano en el seno, aún a su boca no la llevará, dice la escritura. Entonces vemos una complicación. Aquí tenemos que dejar muy claro, acentuar firmemente, hermanas, que cuando la escritura dice que el que está en Cristo es nueva criatura, en segunda carta a los Corintios 5, que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron ya. Hermanos, esto también entra dentro de ello, nuestro cambio de pensamiento. El apóstol Pablo en carta a los Efesios capítulo 4 dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente para experimentar lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios. En ese sentido, si alguno de nosotros tuviese esta condición, ¿no? La complicación del trabajo, la complicación del ocuparse, tenemos que cambiarlo, hermanas, porque la palabra de nuestro Dios dice en Efesios 4:28, por ejemplo, que una vez que nosotros conocemos el Evangelio, tenemos que transformarnos. Dice en esa parte del apóstol Pablo: el que hurtaba no hurte más, antes trabaje. Y trabaje, dice, para sustentarse a sí mismo y para dar al que tenga necesidad. Sí, hermanas, parece algo eh, improbable, pero la palabra de Dios nos mueve a eso, nos mueve a ser productivos, nos mueve a ser muy ocupados en la obra que Dios nos ha dado y a tener el cuidado, hermanas. En el pasaje que leía se hacía mención al trabajo colectivo que todos debemos hacer para contribuir a la buena permanencia de salubridad del entorno en el que vivimos, a la higiene,
de la familia y del entorno en el que nos desarrollamos, pero yo quiero compartir con ustedes, porque este es un estudio femenil, que la palabra de Dios nos dice, amadas hermanas, que la mujer tiene una virtud de parte de nuestro Dios. No digo que sea una sola, hermana, porque ustedes están llenas de virtudes, nos faltaría el tiempo para hablar de tantas cosas que las hacen especiales y por lo cual Dios les dio la condición de ser ayudas idóneas. Pero dice Proverbios capítulo 31, mis hermanos, quiero invitarlas a leer este pasaje porque habla de una mujer que, digo, sí se puede ocupar se puede ayudar de sus hijos, se puede ayudar de su esposo, pero vean cómo describe a esta mujer, el rey, cuando escribe, hermanos, Proverbios 31, versículos 11 al versículo 28. Leo rápidamente, hermanas, eso nos fue el tiempo. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo, darále ella bien y no mal, todos los días de su vida. Buscó lana y lino, y con voluntad labró de sus manos, fue como navío de mercader, trae su pan de lejos, levantándose aún de noche, y dio comida a su familia y ración a sus criadas, dice. Consideró la heredad y compró, la plantó viña del fruto de sus manos, ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apagó de noche, aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca, alargó su mano al pobre, extendió sus manos al menesteroso, no tendrá temor de la nieve por su familia, perdón, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son sus vestiduras, y en el día postrero reirá. Abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada, y su marido también la alabó, dice la escritura. Entonces, hermanas, en ese sentido, vemos que Dios da una gran alabanza a la mujer que aplica sus manos sustentar el hogar de su familia. Y yo soy consciente y testigo de que muchas de ustedes son el ejemplo claro de lo que ahora estamos leyendo, hermanas. Pero no debemos ignorarlo y debemos esforzarnos siempre en buscar y hacer, mis hermanas, que esto se cumpla, ¿no? Una última cita, ya que estamos aquí en Proverbios, Proverbios 24, hermanos, dice Proverbios 24, versículos 30 al 34. Ya terminamos, hermanos. Proverbios 24, 30 al versículo 34. Dice así: Pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y púselo en mi corazón. Vilo y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Entonces, estos comentarios últimos que comparto con ustedes, hermanas, pues es en relación a que nosotros somos llamados también de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo a cambiar nuestra perspectiva de las cosas, nuestra visión de cómo vemos el trabajo, cómo vemos el ocuparnos. Y Dios nos llama, amados hermanos, a cambiar todos esos pensamientos de improductividad que pudiera haber en nosotros, porque no son edificantes para nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la higiene como algo que también honra a Dios, pues todo ello implica un esfuerzo, hermanas, ¿no? Implica un trabajo, implica una dedicación, y hermanas, creo que es importante que lo llevemos a cabo. Como último comentario, hermanas, dice la escritura que para toda cosa hay tiempo. Todo tiene un tiempo y todo tiene una sazón. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Hermanas, no debemos desesperarnos, lo digo a mis hermanas que tienen que son jóvenes y que tienen hijitos, porque de pronto, cuando vivimos esa etapa de la vida de nuestros hijos, se torna complicadísimo mantener un orden, ¿no? Yo recuerdo, como comentario así muy rápido, una ocasión antes de los bautizos, yo le decía a mi congregación
que tuvieran mucho cuidado porque íbamos a los bautizos y les decía, hermanos, es un día de reposo, no vamos a pasearnos, vamos al culto a Dios, vamos a ser testigos del pacto que mis hermanos van a hacer con el Señor en las aguas del bautismo. Cuiden a sus hijos porque no pueden andar jugando en las aguas, no se pueden andar metiendo, tengan cuidado de eso, ¿no? Y hermanos, con toda la pena de mi corazón, yo lo digo, me tocó estar en el orden, andar viendo, o estuve tocando, no recuerdo bien esa parte, hermanos. Pero de pronto alguien me dice, hermano, ya se cayó el niño. Y yo, ¿qué niño? Y alguien me dice, su hijo, hermano. Y yo veía a la hermana Norma y decía, ay, ¿qué hacemos? Y la hermana me decía, pues no sé, es tu hijo, tú te lo llevaste porque lo habíamos llevado al baño. Y yo decía, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo salvamos esta parte, no? Pero su mamá, pues siempre precavida, llevaba otro cambio de ropa para el niño. Y hago este comentario, hermanos, hago alusión a esto porque cuando existen ciertas etapas de nuestras vidas, hablo de ustedes porque yo admiro el trabajo que ustedes hacen con sus hijos, porque los padres sí tenemos esta injerencia, hermanas, pero créanme que nadie como ustedes tan consciente de lo que implica cuidar a un hijo y criarlo, ¿eh? O sea, y es todo un reto. Yo alabo a todas mis hermanas que las veo de pronto lidiando con dos chiquitos o tres, ¿no? Y atendiendo a uno y acercándole la comida al otro, etcétera, ¿no? Entonces, son condiciones muy especiales en las que tenemos que tener paciencia, porque son etapas de nuestra vida en la que Dios nos permite centrar nuestros esfuerzos y dedicación en la crianza a nuestros hijos. Entonces, esto no debe ser razón, hermanos, para que juzguemos las condiciones en las que algunos de nuestros hermanos y hermanas pues pueden estar viviendo, ¿no? En razón a que cuidan a sus chiquitos, que de pronto tienen que estar fuera con ellos porque están aprendiendo a caminar, porque salen fuera, aunque debe existir un orden, pero recuerden que pues en esa etapa son niños, ¿no? Lo hago como un comentario porque ya el próximo sábado hablaremos de este tema del juicio y entenderemos que pues hay cosas que tenemos que guardarnos. Terminamos, hermanos, vamos a las actividades en la iglesia, pero antes el tiempo de comentarios. Adelante, mis hermanas, comentarios, preguntas, dudas que tengan ustedes que quieran externarnos. Adelante. ¿Por qué tan calladas, hermanas? Nadie. Dicen las hermanas, no, hoy no vinieron las que preguntan mucho. Todo quedó claro, hermanas, quiero Sí comprender. vinieron, hermano, sí vinieron. Así vinieron, hermana Carmen, adelante. Sí. Oiga, hermano, bueno, yo a Sí, lo hermano. mejor es muy, ¿cómo le digo? Muy tonta mi pregunta, ¿no? Pero quiero No, no hay. preguntarla, no me quiero quedar con la Adelante, duda. hermana, sí. Cuando dice que las casas estaban contaminadas, las paredes y que las tiraban y todo, quiero pensar, ¿no? Y me viene a la mente esto, por ejemplo, como ahora el salitre, ¿no? Que sale en las paredes, hermano. Ujú. Esa es mi pregunta. Su pregunta es si es equiparable al salitre. Algo, ajá, exacto. No, hermana, no como tal, porque el salitre, hermana, es Ajá, pues humedad que le entra a la a la construcción. pared. Y sí, a la pared, hermanas. Ujú. Y esto sucede generalmente por las condiciones de terreno y también por Ajá, la manera en que se edifica, ¿no? Hoy en día ya hay estrategias para evitar que la humedad se allegue a propague, la ¿no? construcción, sí. Hay Ajá, materiales como plásticos que se ponen para evitar esa condición, pero no, no es lo mismo, hermanas. Recordemos que en el caso de la lepra, mi hermana Carmelita era una enfermedad contagiosa y esta, por lo que leemos en las escrituras, podía transmitirse una de hombre a hombre, pero también podía quedarse la enfermedad en las prendas o o en en los la pared, lugares de ¿no? entorno donde se convivían. Eso es lo que entendemos, hermana Carmelita Ah, por la ya. mención, por la mención que hacen Ajá, las escrituras, referente a que las prendas tenían que lavarse y después presentarse delante del sacerdote para darse por limpias o en su defecto quemarse, hermanas, cuando eran ya declaradas como contaminadas. Y en el caso de las casas, cuando existían algún antecedente de que había alguna mancha que pareciera ser enfermedad, el sacerdote la examinaba, se hacía un tratamiento, ya veíamos que en algunos casos se descostraba parte de la fachada de la casa, ¿no?
y se ponía Ujú. piedra nueva, pero si esa mancha no desaparecía, entonces llegaba el momento en que se daba por impura. Pero no es lo Ah, mismo, hermana Carmelita, porque bueno, ya en bueno, el caso del salitre ya hay métodos para tratarlo, hermana. sí. Ah, bueno. Entonces, Muchas esa gracias, la hermano. condición. Oiga, otra Sí, cosa. hermana, ¿La diga. sarna y la lepra es lo mismo? No, se cuentan dentro de la clasificación de enfermedades cutáneas. Cuando hablamos de enfermedades cutáneas, hermana Carmelita, nos referimos a las enfermedades de la piel, pero la sarna es una enfermedad, un poco diferente a Es muy como diferente a resequedad, a ¿no, la lepra. hermano? Sí, hermana, la lepra pues era una enfermedad que carcomía la carne, hermana Carmelita. Llagas, ¿no? Entonces, digo, ya tendremos por ahí, hay una predicación en Idi Toluca, ahorita que estamos, de mi Ajá. hermano doctor, Francisco Zambrano, referente a la lepra, si alguno quisiera agregar un poco a este estudio a través de de esa ponencia de mi hermano doctor, puede meterse ahí Idi Toluca, buscar la predicación sobre la lepra y escuchar de manos de un experto lo que esta conllevaba, hermanas. Pero sería esa la contestación, hermana Carmelita. Muchas gracias, hermano. Que Dios me lo Dios le bendiga. bendiga, hermana. Adelante, hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario? Con toda confianza, hermanos. Esta escuela tiene el propósito de, pues, aclarar algunos aspectos. Comento también que es una herramienta de estudio para ustedes. No quiero ser grosero de ninguna forma, pero no es para que debatamos en la exposición de la lección femenil, ¿eh? No es para que contradigamos a la hermana que está guiando el tema. El propósito de estos estudios es solamente documentarlas a ustedes como eh, parte de la sociedad femenil, darles herramientas en caso de que tengan que ser expositoras, darles un indicio que puedan tomar como conducto para exponer el tema, aunque no habrá de ser atinado copiarlo, ¿verdad? Darlo como tal, pero el propósito es siempre dotar de un recurso, de una ayuda que sea de edificación para la iglesia. Siempre será ese el propósito. No lo tomemos del aspecto negativo, porque lo que menos buscamos es que creemos controversia en las lecciones. Adelante, hermanas, ¿ningún otro comentario? Mis hermanas, ¿no? Sí, mi hermana Carmelita, pues creo que nada más era yo. Que Dios les Nada más bendiga, era yo, hermanos. hermano. Entonces, vamos a terminar con las actividades en la iglesia. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, con toda libertad, mis hermanas, coméntenlo. Dice: la actividad en la iglesia, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, organizan un pequeño foro o círculo de diálogo para reflexionar sobre el tema del orden y la limpieza en el hogar. Inician con la siguiente pregunta: ¿por qué en ocasiones se nos dificulta mantener el orden en nuestras casas? Después, compartan ideas prácticas para responder a la segunda pregunta: ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente físico y espiritual de nuestro hogar? Animen a cada participante a expresar sus retos y aprendizajes con respeto, perdón, y apertura. Finalmente, elaboren entre todas una lista de compromisos realistas que cada familia puede implementar para promover un hogar limpio, ordenado y en armonía con la voluntad de Dios. En la actividad en casa, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Estoy cuidando mi hogar y mi cuerpo como lugares donde habita la presencia de Dios? ¿Cómo puedo involucrar a todos los miembros de mi familia en el cuidado del orden y la limpieza del hogar? ¿Qué hábitos necesito cambiar para que mi entorno refleje santidad, responsabilidad y obediencia a la palabra de nuestro Dios? Bueno, ahí están las preguntas, hermanas, que habremos de responder Dios mediante el próximo sábado. Entonces, hay muchas citas que me faltó compartirles, mis hermanas, porque el apóstol Pablo escribe en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21, y habla de que todos nosotros tenemos que buscar una limpieza, ¿no? Y en ese sentido, la limpieza se aplica, a mis hermanos, tanto en el aspecto espiritual como material. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3, también hace referencia a cualquiera que tiene esta esperanza en Dios se purifica, dice la Escritura. Entonces,
pues son algunos pasajes que podemos compartir con ustedes. Proverbios 6, versículos 6 al 8 habla de la hormiga, dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Entonces, cuando Pablo escribe también a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, le dice, bueno, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en virtud, en limpieza, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Son muchas citas que podemos mencionar en este sentido, que pueden aplicarse en la connotación, hermanos, del aseo y de la higiene personal y del entorno en el que Dios nos ha permitido vivir. Bueno, terminamos así esta lección. Si no hay más preguntas, comentarios, hermanos, que quieran hacernos, que tengan una excelente semana. Vamos a hacer oración para dar gracias a Dios por este tiempo de estudio en su palabra. Las invito a que oremos, hermanas. Excelentísimo y eterno Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro, por tu infinita gracia y bondad que has tenido, Señor, para rescatarnos de nuestra condición de pecado y llamarnos, Señor, a esta promesa de vida que a través de tu Hijo Jesucristo nos has mostrado en el anuncio de tu Evangelio. Te damos gracias, Señor eterno, porque tenemos la oportunidad de buscarte, eterno Señor, a través de el meditar de tu ley y de tu palabra en esta tarde. Agradecemos, Señor, tu bendición para con nosotros al permitirnos llevar a cabo este estudio. Te pedimos una bendición muy grande para mis hermanas que han dispuesto de su tiempo, eterno Señor, y del espacio para poder participar de esta explicación. Y te pedimos una bendición muy grande también para todos nuestros hermanos y hermanas que a través de la retransmisión de este programa, eterno Señor, habrán de edificarse, habrán de enseñarse y de motivarse, Padre eterno, a seguir aprendiendo estos misterios y enseñanzas que tú has dejado para tu pueblo. Que todo sea, Señor eterno, para edificación de tu obra, para engrandecimiento de tu bendito nombre, y que en ti, eterno Señor, como siempre lo anhelamos, seamos edificados. Recibe nuestra gratitud y devoción por todos tus favores recibidos y concédenos tu bendición en esta semana de labores que comienza. Te damos gracias por todo lo que hemos mencionado, en el glorioso nombre del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos y que es Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, entonces vamos a terminar así con el tiempo de estudio de esta tarde. Que Dios les conceda a todas una hermosa semana de trabajo, que tengamos paz y que podamos llegar con su bendición a un nuevo recibimiento de sábado. Dios les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse, hermanas. Paz a vos, hermano, muchísimas gracias. Paz a vos, hermana Carmelita. Que Dios nos siga bendiciendo. Hermano. Igualmente, hermana Isidra, Dios le bendiga. Paz a vos. Paz a vos, hermano. Que Dios los Paz a bendiga vos. toda la semana. Saludos a la familia. Mi hermana Estela, gracias de su parte, hermana. Dios les bendiga. Excelente semana a todas. Recuerden que nos vemos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Paz a vos. Paz a vos. Que su amor demuestre ya. Somos gente diferente, diferente en el pensar.